Bienvenidos, hoy vamos a ingresar al incumplimiento contractual en sus diversas modalidades, tanto del contrato paritario como del contrato de consumo. Si partimos de la base en derecho de obligaciones, el artículo 724 define la obligación como una relación jurídica entre dos partes. El acreedor, por un lado, que tiene el derecho a exigir una prestación destinada a satisfacer un interés lícito, y del otro lado el deudor, que es el sujeto pasivo, quien precisamente debe satisfacer esta prestación. Ahora, puede ocurrir que el deudor cumpla sin ningún inconveniente con la prestación, o puede, por el contrario, ocurrir el incumplimiento. En ese caso, el acreedor se le abre un abanico de posibilidades con el objetivo de obtener forzadamente la satisfacción de este interés. De la teoría general, encontramos que el cumplimiento es técnicamente un pago y como tal es un acto jurídico. Del otro lado, la falta de cumplimiento es el incumplimiento. Y a diferencia del pago, que es un acto jurídico, en cuanto es un acto voluntario lícito, el incumplimiento, en cambio, tiene naturaleza jurídica de hecho jurídico. Se abren entonces distintas posibilidades del incumplimiento. La primera posibilidad es que exista inejecución absoluta, es decir, que no haya cumplimiento de ninguna manera. La segunda posibilidad es que ocurra la ejecución parcial, es decir, que se cumpla parte de la prestación a la cual se había obligado el deudor. En tercer término, podemos encontrar una ejecución que se cumple, pero que es defectuosa. Es decir, que tiene alguna falla que le impide cumplir con el objetivo final. Y por último, el caso de la mora, que es donde directamente no hay ejecución, pero se hace fuera de término, es decir, fuera de plazo previsto. Son las cuatro posibilidades que de la teoría general puede ocurrir en materia de cumplimiento total o parcial, defectuoso o por retardo. Entonces, si ingresamos al incumplimiento en su fase absoluta, el Código Civil y Comercial la denomina como definitiva, es decir, que no puede haber cumplimiento de ninguna manera. Ahora, esta puede ser también temporaria, es decir, que la inejecución absoluta por parte del deudor se encuentre restringida o limitada por algún acontecimiento que puede ser de índole objetivo o subjetivo que le impida llegar a esa satisfacción. El segundo supuesto es la ejecución parcial, es decir, cuando hay cumplimiento, pero este cumplimiento solamente es parte, no se llega a todo el resultado previsto. Teniendo en cuenta que el cumplimiento es un pago, como dijimos hace un momento, se le aplican analógicamente la regla de integridad, es decir, que para que exista cumplimiento debe ser íntegro, es decir, cumplir todo el objeto de la prestación. El tercer supuesto de incumplimiento es que hay ejecución, pero esta tiene un defecto, es defectuosa. Aquí también aplicando analógicamente los requisitos del pago, se le aplica la regla de la identidad. En la ejecución defectuosa es que lo que no se cumple debidamente con el objeto propio al cual se prometió. Ello ocurre habitualmente cuando se incurre en error. Por ejemplo, solicité un auto con determinadas condiciones y me entregan otro distinto. Entonces, allí tenemos ejecución como análogo a cumplimiento, pero esta ejecución es defectuosa porque no se cumple con el requisito de la identidad. Y el cuarto supuesto es la inejecución por retardo o mora, en la cual se cumple, pero existe la posibilidad de cumplir, pero por algún motivo el deudor la cumple fuera de plazo previsto. Entonces, como mencioné hace un momento, el artículo 730 incluye un elenco de facultades del acreedor a los efectos de obtener el debido cumplimiento. En primer lugar, el incumplimiento total o parcial defectuoso o por mora da derecho, mejor dicho, al acreedor a
En primer lugar, emplea los medios legales para que el deudor le procure aquello que sea obligado, es lo que se denomina el cumplimiento, algunos lo denominan en natura, otros en especie, es decir, que sea el propio deudor quien cumpla, sujeto al previo requerimiento legal, con aquello al cual se comprometió, que es el objeto de la prestación. Puede ocurrir que en algún momento esta prestación el deudor no quiera o no pueda, en ese caso, mientras no sea una prestación de aquellas denominadas personalísimas o de intuito personae, el acreedor puede pedirle a un tercero que cumpla a costa del deudor que falló en el cumplimiento debido. En tercer lugar, también puede ocurrir, y esto veremos habitualmente en materia de derecho de defensa del consumidor, que además de pedir el cumplimiento ya sea legal por el propio deudor o por un tercero, también se puede adicionar la indemnización correspondiente. Bien, ¿qué pasa con esta teoría general aplicada al régimen del incumplimiento obligacional, el régimen del consumidor, especialmente cuando hay un contrato de consumo? En primer lugar, debemos destacar que la relación jurídica de consumo es aquel vínculo jurídico que se perfecciona entre un proveedor y un consumidor. La relación jurídica de consumo tiene una primera etapa que nosotros denominamos como etapa precontractual, es decir, antes del perfeccionamiento del contrato, en el cual las tratativas previas o preliminares del contrato paritario son reemplazadas, por ejemplo, por la publicidad, la información o la oferta al público. La segunda etapa es la etapa contractual, es decir, aquella en donde se perfecciona el vínculo jurídico de consumo, por ejemplo, a través de la celebración del contrato de consumo. Y la tercera etapa es la etapa postcontractual, es decir, que una vez perfeccionado el vínculo jurídico de consumo, por intermedio del contrato de consumo, se abre una serie de garantías que brinda el ordenamiento legal a los efectos de, por ejemplo, garantía postventa, el artículo 12 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y ello también puede conllevar, es decir, adicionarse, una responsabilidad de parte del proveedor ante el cumplimiento total o parcial, defectuoso o moratorio. Entonces, la relación jurídica de consumo admite tanto una fase precontractual, contractual y postcontractual. No debemos olvidar que la relación jurídica de consumo tiene su causa fuente en actos jurídicos unilaterales, como puede ser, por ejemplo, una oferta, o bien bilaterales, en donde encontramos el contrato de consumo. El contrato de consumo puede ser celebrado a título gratuito u oneroso, según que lleve o no su correspectiva atribución. Pero además, dentro del ámbito del derecho del consumidor, encontramos los denominados hechos de consumo, que son aquellos hechos ilícitos de consumo que originan responsabilidad de parte del proveedor y que abarca no solo la fase contractual, sino postcontractual, sino también la etapa precontractual. Por ejemplo, cuando uno ingresa a un supermercado y está observando sin adquirir nada, supónganse que por hipótesis se acababa de limpiar el piso, quedó resbaloso, no había un aviso de que esto había ocurrido, ustedes se resbalan, se caen y se quiebran un brazo. En dicho caso, no han celebrado un contrato de consumo, recién estaban analizando las diferentes ofertas, pero sin embargo han sufrido un daño. En el ámbito entonces de la relación jurídica de consumo, producido este hecho de consumo, abarca también la fase o etapa precontractual, es decir, aunque todavía no hayan celebrado el contrato. La teoría general que acabamos de visualizar se verifica en el ámbito de especial, por ejemplo, en el artículo 10 bis de la Defensa del Consumidor, que regula el denominado incumplimiento absoluto, que es aquel en el que existe incumplimiento de la oferta, es decir, de la etapa precontractual antes de la celebración del contrato, o bien del contrato de consumo por parte del proveedor, que salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, en primer lugar, a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que fuere posible, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, o bien rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado sin perjuicio de los efectos ya producidos, considerándose la integridad del contrato. Y como adelanté hace un momento, además de elegir una, el consumidor puede optar por cualquiera de ellas, el cumplimiento forzado, otro producto o prestación de servicio equivalente, o bien directamente rescinde el contrato.
Una vez que elijo una opción determinada, todo ello será además sin perjuicio de la acción de daños y perjuicios que correspondan. Entonces, el incumplimiento obligacional en el marco del artículo 10 bis de la Defensa del Consumidor, fíjense que abarca no solo la faz precontractual, que es la oferta, sino también la faz contractual. Las opciones legales son tres. En primer lugar, exigir el cumplimiento forzado, ya sea del propio proveedor o de un tercero, que puede hacerse en especie o bien con sustituto en dinero. Aceptar un bien o un servicio equivalente. Aquí lo que interesa es, como no puedo obtener el cumplimiento forzado por diferentes motivos, se reemplaza por un servicio, un bien o servicio equivalente, análogo en el sentido de al valor económico que se traducía. Por ejemplo, si yo quería comprar un determinado celular de determinada marca y luego por diferentes motivos el proveedor no puede cumplir, tendré que aceptar otro celular de otra marca, pero de valor económico similar. En tercer lugar, si no opto por el cumplimiento forzado, ya sea porque ello no es posible o porque no me interesa, tampoco la aceptación de un bien o servicio equivalente, la tercera opción que tiene el consumidor es rescindir el vínculo contractual. Es decir, que deberán, lo ideal es devolver, si ya hubo un adelanto dinerario, que el proveedor me devuelva el dinero, y si el bien era defectuoso, yo devolver el bien al proveedor y quedamos a mano, como decimos en la calle. Ahora, como adelanté hace un momento, el artículo 10 bis también faculta una acción de daños, lo cual puede llevar a distinguir y puede tratar, en la generalidad de los casos, se tratará de una acción accesoria, porque elijo el cumplimiento forzado más daños, o bien acepto un bien o servicio equivalente más daños, o la tercera opción es rescindir el contrato más daños. Eso habitualmente será el accionar o la estrategia por parte del consumidor ante el incumplimiento obligacional del proveedor. Pero puede ocurrir, y esto se ve mucho actualmente en el ámbito jurisprudencial, que fuera de las tres opciones anteriores, se faculte también al consumidor a iniciar una acción de daños de carácter autónomo, por supuesto. Ya veremos enseguida que para ello requerirá el previo cumplimiento de los presupuestos de la responsabilidad civil en general y del ámbito del consumidor en particular, pero técnicamente es posible. Por supuesto, el proveedor en cada una de las hipótesis anteriores puede alegar caso fortuito. Recuerden que el artículo 1730 del Código Civil y Comercial considera caso fortuito al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. Es decir, que de esta manera analoga y toma como sinónimos tanto la denominación de caso fortuito como de fuerza mayor. Porque la primera parte se refiere al caso fortuito propiamente dicho en el ámbito del Código Civil derogado, que era aquel hecho que no ha podido ser previsto, y la fuerza mayor se refería a aquel que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. En el ámbito del Código Civil Comercial esta discusión pierde sentido porque se toma como análogo. Y el segundo párrafo dispone que en caso fortuito fuerza mayor exime de responsabilidad. Es decir, que como regla, el caso fortuito exime de responsabilidad del proveedor, salvo disposición en contrario. Y esto es lo que ya mencioné, este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos, que si bien desde el punto de vista de la técnica legislativa este párrafo es susceptible de crítica, porque la técnica legislativa recomienda la no utilización de términos sinónimos, simplemente hablar de caso fortuito o de fuerza mayor de modo distinto. Fuera de esta cuestión de técnica, consideramos que tiene una función docente, ad usus scholaris, dirían los antiguos, y de esta manera permite interpretar mejor la norma. ¿Cuáles son las vías de escape que tiene el proveedor? Entonces, la regla es que, como el ámbito responsabilizatorio en el derecho del consumidor la regla es factor de atribución objetivo, el caso fortuito es precisamente una de las vías de escape que tiene el proveedor. La liberación entonces es expresa, solamente admite la liberación por caso fortuito fuerza mayor, que como bien dice Picasso, tiene que tener los caracteres del caso fortuito, es decir, ser imprevisible, inevitable y exterior, en el sentido de no ser subjetivo.
por ejemplo, la pandemia, en la primera etapa por COVID-19 del año pasado, claramente era un caso fortuito porque no había podido ser previsto ni mucho menos ser evitado y era aplicable a toda la humanidad. Por ende, no era un caso subjetivo, no era que yo no podía ir a Disney, por ejemplo, habiendo ya comprado o adquirido un paquete para viajar a Estados Unidos, y era responsable la agencia de viajes. No, no era responsable ni la agencia de viajes porque tampoco había vuelo y tampoco al llegar a Disney el parque estaría abierto porque precisamente estaba cerrado por el COVID-19. Entonces, claramente asumía los caracteres de imprevisible, inevitable y exterior. Sin perjuicio de ello, en el ámbito de defensa del consumidor, especialmente el artículo 1094 del Código Civil Comercial, considera que como esta vía de escape es una excepción, su interpretación será de carácter restrictivo. Por otro lado, no debe olvidarse que el proveedor es un profesional que se dedica de modo habitual a la adquisición, suministro o comercialización de bienes o servicios y por ende debe en la medida de lo razonable y de lo posible, prever estas circunstancias en el ámbito contractual. En el ámbito del derecho de defensa del consumidor, la carga de la prueba se aplica el principio de la carga dinámica probatoria, en virtud del cual el proveedor, que es aquel que tiene la mayor información, sea quien deba probar que efectivamente se ha configurado un caso fortuito. Dijimos que esta parte de la teoría general y su aplicación concreta en el ámbito del derecho de defensa del consumidor debía ser interpretada dentro del ámbito general o de la teoría general de los presupuestos de la responsabilidad civil, que como ustedes saben tiene el primer requisito o presupuesto es una antijuricidad, es decir, esta antijuricidad implica la lesión a un interés jurídico en el sentido objetivo, es decir, del derecho objetivo en general. Además, debe ser imputable, es decir, debe atribuirse este hecho antijurídico a algo o a alguien. Puede ser objetivo, entonces se aplican los factores de atribución objetivo, por ejemplo, puede estar el riesgo creado, o bien se aplican los factores de atribución subjetivos, es decir, que ese hecho antijurídico ha sido realizado a través del dolo o la culpa. El tercer presupuesto es que el hecho antijurídico imputable tenga un vínculo o un nexo de causalidad. Para ello recurrimos a la teoría, por ejemplo, de la causalidad propia de la sana crítica, ¿no? Es decir, que dado un hecho A o B, por lo general puede ocurrir un efecto C o D. Esto habrá que estar al caso concreto y a la prueba que se acredite en el caso. Y ahora, si tenemos un hecho antijurídico imputable y que tiene un nexo de causalidad y produce un daño, están cumplidos entonces los 4 presupuestos de responsabilidad civil. Este daño, a su vez, puede ser patrimonial o no patrimonial. Si es patrimonial, comprende como cuentas indemnizatorias el daño emergente, que es el daño propiamente dicho, el lucro cesante, que es la ganancia o pérdida de ganancia que este hecho antijurídico dañoso produjo en el patrimonio de la víctima o damnificado, y en tercer lugar la denominada pérdida de chance, que es en donde se indemniza la chance, no la chance en sí, sino la pérdida de la chance. El otro anaquel es el daño no patrimonial, también conocido como daño moral, en el cual ya no interesa la lesión al ámbito del patrimonio de parte de la víctima o damnificado, sino a su faz subjetiva, las angustias, por ejemplo, que han conllevado este daño. Existe actualmente en trámite dentro de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que, como adelanté, tiene como finalidad la derogación de la ley especial y su transformación en código. Bueno, vamos a investigar brevemente cuál es el esquema que establece el legislador para estos efectos. Así, el título segundo, que denomina como protección contractual del consumidor, es decir, solamente se centra en la faz responsabilizatoria en el ámbito del contrato de consumo, trae
artículos relativos a disposiciones generales. Capítulo 1, capítulo 5 habla de la eficacia, ineficacia e incumplimiento del contrato de consumo. Capítulo 6 relativo a la garantía por vicio de calidad por inadecuación, etc. Con respecto al incumplimiento, dice que el incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor surgía tanto de situaciones antecontractuales, entre tareas, por ejemplo, la oferta, la publicidad, o el propio contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, según el caso, a 1. Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que fuere posible, reclamar otro producto o prestación de servicio económicamente equivalentes. Se mejora, como verán, en comparación con el 10 bis, la técnica legislativa, porque aquí claramente adopta partido por el servicio que debe ser económicamente equivalente, es decir, en cuanto al valor. Y 3, resolver el contrato mediante la notificación fehaciente de su voluntad extintiva. Y se reenvía directamente a la rescisión unilateral o bilateral y los efectos dañosos de los artículos del Código Civil Comercial. El artículo 10 ter de la Ley de Defensa del Consumidor vigente establece distintos modos de rescisión del vínculo. Así, cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida la elección del consumidor usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. Es decir que, por ejemplo, yo solicité servicio de luz o servicio de gas por un medio electrónico, debe rescindirse por el mismo medio electrónico que se contrató. Lo mismo ocurre cuando contrato un servicio por vía telefónica. El usuario puede optar también por rescindir por la misma vía por la que contrató. Para ello, la empresa receptora debe tomar nota del pedido de rescisión y dentro de las 72 horas posteriores remitir constancia documental en la cual el denominado acuse de recibo. Bien. El 10 quater, que fue incorporado por el artículo 1 de la ley 27.265 al ámbito de la ley de defensa del consumidor, establece la prohibición de cobro. Así dice que prohíbe el cobro de preaviso, mes adelantado o cualquier otro concepto por parte de prestadores de servicios, incluidos aquellos de servicios públicos domiciliarios, en los casos de solicitud de baja del mismo realizada por el consumidor, ya sea en forma personal, telefónica, electrónica o similar. Es decir, que no me pueden cobrar una penalidad por recurrir a la baja del servicio por un medio que no haya sido el cual yo utilicé. En el ámbito postcontractual, como adelanté, existen ciertas garantías. Estas garantías, por ejemplo, siguiendo el diccionario de la Real Academia, hablan de un compromiso temporal del fabricante o vendedor por el cual se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. Esto ocurre habitualmente, por ejemplo, cuando compro un producto y lo comienzo a utilizar y noto que está defectuoso, puedo utilizar la garantía. Entonces voy al mismo vendedor y le digo, mire, reemplázame el producto porque el que me vendió está fallado. En el ámbito del derecho privado, esta noción de la Real Academia es aplicada en lo que se denomina la garantía de saneamiento, que es aquella protección que tiene el adquirente de una cosa o bien a título oneroso, que también es conocida como garantía de postcumplimiento o bien garantía de postventa, habrán sentido, por ejemplo, en materia de autos. Entonces, en el ámbito de derecho del consumidor, decimos que la garantía es aquella obligación temporal, solidaria, a cargo del productor y del proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o ofrecidas. La garantía puede ser de dos tipos. Puede ser garantía contractual, cuando es ofrecida por el propio proveedor, como una garantía propia, o bien puede ser una garantía legal, en la cual es el legislador quien le impone un plazo y condiciones o requisitos de garantía. Cuando sea la garantía legal, dice no tendrá contraprestación adicional al precio del producto. Este artículo es el artículo 5 de la ley del nuevo Estatuto del Consumidor o ley 1480 del Derecho de Colombia. ¿Cómo está ubicada la garantía en el Código Civil Comercial? En primer lugar, encontramos el libro tercero, Derechos Personales, título segundo, Contratos en General, capítulo 9, Efectos. En la sección cuarta se habla de la obligación de saneamiento, a la cual nosotros denominamos técnicamente como garantía. En tres parágrafos tenemos el parágrafo primero, con respecto a disposiciones generales,
porque comprende tanto la evicción como los vicios redvitorios. El parágrafo segundo, el reglamento regula la responsabilidad por evicción, y el parágrafo tercero trae una reglamentación de la responsabilidad por vicios ocultos. Entonces, ¿cuáles serán las garantías comprendidas en la obligación de saneamiento? Son básicamente dos. El obligado de saneamiento garantiza por evicción y por vicios ocultos, conforme a las normas de esta sección, que es la parte de disposiciones generales, y dice, sin perjuicio de las normas especiales. Precisamente como ejemplo de normas especiales encontramos la Ley 24.240 en los artículos 11, 17 y 18. ¿Cuáles son las opciones a favor del acreedor en la obligación de saneamiento? Aquí notaremos una similitud con la teoría general que mencioné hace un momento. Así, el 1039 dispone como opciones a favor del acreedor de la garantía de saneamiento las siguientes. En primer lugar, reclamar el saneamiento del título cuando fuera evicción, o la subsanación de los vicios cuando se tratara de vicios redvitorios. Es decir, por ejemplo, si compré un auto con un vicio redvitorio, la opción que no necesariamente puede ser la que elija el acreedor, pero una de las opciones posibles es subsanarme los vicios, es decir, arreglarme los vicios. Por ejemplo, si el asiento estaba fallado y se inclina a la izquierda, o fíjate si lo puedes arreglar, y si no, reemplazarlo. En casos más graves puede ser reclamar un bien equivalente, si es fungible. No se olviden que la equivalencia tiene relación con el valor económico, y para que pueda reemplazárselo, el bien debe ser fungible, es decir, que se pueda reemplazar por otro de la misma especie y calidad. La tercera opción es declarar la resolución del contrato, es decir, dejo sin efecto el contrato, pero aquí el legislador trae dos límites. Por ejemplo, en materia de prescripción adquisitiva, no es posible declarar resolución del contrato, y tampoco es posible declarar la resolución del contrato cuando el defecto sea subsanable o susceptible de subsanación, es decir, cuando se pueda solucionar por el propio proveedor. Y como efecto espejo del artículo 10 bis, el codificador en el artículo 1040 establece además la responsabilidad por daños. Es decir, que en el ámbito del Código Civil y Comercial hoy tenemos el mismo régimen o sistema que teníamos en el ámbito especial de la Ley 24.240. Esto es claramente lo que se denomina en teoría como diálogo de fuentes, o diálogo de fuentes en doble sentido, en el sentido que el Código Civil y Comercial, como regla general, influye en la interpretación del régimen especial, y viceversa. En este caso, el régimen especial ha influido en la reglamentación del Código Civil y Comercial. Fíjense que las opciones que mencioné hace un momento son optativas, pero una vez elegida una, ya pierdo la posibilidad de elegir otra. Es decir, si opto por la resolución, ya no puedo ir por el cumplimiento. Si opto por el cumplimiento, no puedo ir por la renovación. Hay un tiempo límite que la doctrina estatuye, siguiendo a la jurisprudencia del Código Civil derogado, que puedo elegir hasta el momento de la notificación de la demanda. Es decir, puedo interponer una demanda por resolución del vínculo contractual, arrepentirme y pedir la subsanación, y lo puedo hacer antes del tiempo de la notificación de la demanda. Como regla, sigue quedando subsistente la acción de daños. Si vamos al saneamiento propiamente dicho, del artículo 1039 inciso A, este tiene por objeto que el acreedor reclame el saneamiento del título para el supuesto de evicción, o la subsanación para el caso de vicios redvitorios, que son aquellos vicios materiales en la cosa. Mientras que la Ley de Defensa del Consumidor también agrega la subsanación del vicio oculto en el artículo 11 y el artículo 18, o la reparación del bien defectuoso en los artículos 11 y 17. El inciso B es una novedad, en virtud del diálogo de fuentes con el régimen del consumidor, porque incorpora la posibilidad del cambio del bien mueble o inmueble para el supuesto de que fuere fungible. Esta posibilidad antes estaba solamente en el ámbito de la ley especial, y ahora está previsto en el Código Civil y Comercial. Si se trata de evicción, es decir, de un vicio jurídico, el acreedor de la responsabilidad tiene derecho a que se le subsanen los defectos del título, que ellos afectan el bien, que de haberlos conocido el adquirente o no lo habría adquirido, o su contraprestación habría sido significativamente menor, o bien, si se trata de una sentencia un laudo, también produce la evicción. Esto es habitualmente en materia de compra-venta, por ejemplo, cuando compro un bien inmueble que tenía un derecho sucesorio, o había un tercero que se quería con mejor derecho, entonces tiene un título, un defecto en el título.
En cambio, cuando se trata de vicios redhibitorios, el acreedor de la garantía dispone del derecho a declarar la resolución del contrato, primero, si se trata de un vicio oculto, es decir, un defecto grave, importante, que de haberlo conocido o no hubiera adquirido el bien o hubiera pedido un menor precio. Puede ocurrir también que ese vicio redhibitorio ha sido ampliado a través de una ampliación convencional de la garantía, es decir, cuando el proveedor, a través de una cláusula expresa, asume la obligación más gravosa en materia de saneamiento. Y por último, además de todas estas opciones, tenemos siempre la responsabilidad por daños. El artículo 1040 dispone que el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a reparación por daños, excepto cuando hubiera habido conocimiento por parte del adquirente sobre el peligro de la evicción o bien la existencia de vicios, o cuando el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios, la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente, o bien si la adquisición resultó de una subasta judicial o administrativa. En esos casos no se aplica la responsabilidad por daños, porque se supone que existió culpa del lado ya sea del adquirente como del enajenante, que debieron haber realizado una previa investigación de hecho, de modo de determinar si el bien tenía o no vicios jurídicos o fácticos. Nosotros entendemos la responsabilidad civil como la obligación de responder entonces de una acción o omisión antijurídica imputable y que cause un daño. Con esta definición entonces encuadramos cada uno de los supuestos que hemos mencionado hace un momento. En particular, el artículo 1051 recepta la responsabilidad por vicios ocultos, donde la responsabilidad por defectos ocultos se extiende primero a aquellos defectos no comprendidos en exclusiones del que trata el artículo 1053, que son todas aquellas relativas a la responsabilidad profesional del proveedor, y los vicios redhibitores propiamente dichos son aquellos defectos que hacen a la cosa impropia para su destino, tanto por razones estructurales o funcionales, o bien disminuyen su utilidad a tal extremo que de haberlos conocido el adquirente o no lo habría adquirido o su contraprestación hubiera sido significativamente menor. A partir de este 1051, en sus dos incisos, podemos advertir una noción estructural clásica del denominado vicio oculto, es aquella en la cual existe un defecto y ese defecto la hace impropia o bien disminuye el uso de ella. De una noción funcional que nosotros denominamos como moderna, que a diferencia de la anterior, que es objetiva, porque la cosa tiene un defecto, pensemos por ejemplo en una manzana que está podrida, claramente esa manzana tiene un defecto que es objetivo. Ahora, puede ocurrir que el defecto sea subjetivo, es decir, que depende del destino uso que le iba a dar el adquirente en concreto, siempre y cuando el enajenante hubiera tenido conocimiento del mismo. Es decir, interesa el destino concreto que le daría el adquirente. Esto el ejemplo que me gusta dar es el caso de adquisición de una computadora. Yo puedo comprar una computadora, pero le digo al vendedor que necesito una computadora para jugar en línea. Y resulta que después me vende una computadora que funciona, no tiene ningún defecto, pero que por omisiones en la memoria o en la placa de video o de sonido no me sirve para jugar en línea. Entonces, no es que tiene un defecto estructural, porque funciona como computadora, pero sí tiene un defecto funcional porque no sirve para la finalidad a la cual el adquirente la había pensado utilizar. Entonces, a modo de conclusión, teniendo en cuenta la nueva regulación del Código Civil y Comercial en materia de defectos, encontramos que los defectos ocultos o vicios redhibitorios propiamente dichos son aquellos defectos clásicos en los cuales se aplica la noción objetiva. Pero también tenemos defectos extensibles, ya sea por las partes contratantes, en la manera que a través de una cláusula o cláusulas en particular, extiendan la responsabilidad del proveedor, que esto puede ocurrir especialmente, por ejemplo, en materia de automotores, donde la garantía legal es de 3 a 6 meses según fuera un bien nuevo o usado, pero el fabricante puede tener la garantía extendida, por ejemplo, a través de una garantía de un año si es de fábrica. En ese caso, el proveedor asume a través de una cláusula contractual un plazo mayor de garantía. Se trata evidentemente de una responsabilidad postcontractual en el ámbito del Código Civil y Comercial. Y ello lo podemos derivar de la rúbrica o epígrafe de 1051 que se llama contenido de la responsabilidad por vicios ocultos.
¿Qué pasa con las garantías en el ámbito de la defensa del consumidor? A diferencia del Código Civil y Comercial, encontramos 4 garantías. La garantía legal por buen funcionamiento, de los artículos 11 y 13, que esta que mencioné en su momento, que impone un plazo de 3 a 6 meses, según que el bien o servicio fuera nuevo o usado respectivamente. En segundo lugar, la garantía por provisión de repuestos o servicio técnico postventa, mediante la cual el proveedor garantiza al consumidor que el bien o servicio que adquiere tiene además la provisión, es decir, la posibilidad de repuestos originales o un servicio técnico postventa. En tercer lugar, hay una garantía por vicios redebitorios específica en el ámbito de la defensa del consumidor. Y por último, una garantía por deficiencia en la prestación de servicios. Es decir, que claramente el legislador hace un distingo entre lo que es la responsabilidad de productos de lo que es la responsabilidad de servicios. Si el artículo 11 establece que cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por aquellos defectos o vicios de cualquier índole, sean manifiestos o no manifiestos, afecte la identidad entre el ofrecido y el entregado o su correcto funcionamiento. Fíjense que el artículo 11 recepta la noción de vicio tanto en su faz estructural como funcional. La garantía legal entonces tendrá vigencia de 3 meses cuando se trate de bienes muebles usados y de 6 meses en los demás casos, a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. Es decir, que encontramos que la garantía legal es de 3 o 6 meses y puede haber una garantía contractual que sea, por ejemplo, mayor a ese plazo, 1 año, por ejemplo. En caso que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía, que en realidad es el proveedor del bien o servicio, siendo a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que debe realizarse para la ejecución del mismo. Del artículo 11 entonces podemos encontrar una garantía legal que será de 3 o 6 meses, de naturaleza gratuita, que es obligatoria y además debe ser ofrecida por cualquier proveedor de bienes o servicios. Abarca cosas muebles consumibles como también la prestación de servicios y es equivalente o análoga a la garantía de saneamiento que hemos analizado en el Código Civil Comercial. En segundo lugar, podemos encontrar una garantía contractual o convencional en la cual es el propio proveedor del bien o servicio quien extiende el plazo de la garantía. Pero a diferencia de la anterior, que es gratuita, esta puede tener algún cargo, ser onerosa. Por ejemplo, ya sea a través de la propia garantía que brinda el proveedor de un determinado bien o servicio, o bien mediante la técnica de los seguros. En tercer lugar, las clases de garantía del artículo 11 también comprende la garantía de adecuación o identidad, que tiene que ver con la fase estructural del vicio, y también la garantía de eficiencia o funcionamiento, que tiene que ver con su noción funcional. Es decir, que no basta que el bien o servicio no tenga defecto objetivo alguno, sino que para el caso concreto no era la finalidad para la cual se adquirió. El proveedor, en materia de garantía por buen funcionamiento, tiene que hacerse cargo del traslado del bien defectuoso, como de los gastos, por ejemplo, fletes o seguros, y el plazo de garantía, que hemos dicho que puede ser legal o contractual, se extiende, se prolonga durante todo el tiempo o en el cual el bien o servicio se encuentra sometido a la garantía de postventa. Por ejemplo, si yo compré un bien nuevo y a los 3 meses tiene un defecto en la garantía, ¿qué implica eso? Que se suspende los 3 meses restantes. Entonces, cuando me lo devuelven al bien, se reinicia el plazo y tengo 3 meses más. También comprende, por ejemplo, la entrega posterior cuando se celebra el contrato en una determinada fecha, pero luego se entrega posteriormente el bien o servicio. En materia de servicio postventa serán responsables los fabricantes, importadores y vendedores que deberán asegurar un servicio técnico adecuado, no solo de partes, sino también de repuestos. Y esta responsabilidad es de carácter solidario, es decir, que fabricantes, importadores y vendedores responden todos solidariamente frente al consumidor del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, que ya hemos adelantado que es de 3 o 6 meses según que el bien sea usado o nuevo respectivamente. Para ello deberá, en aquellos bienes o servicios complejos, emitir además lo que se denomina el certificado de garantía, que debe contar por escrito en idioma nacional, es decir,
español o castellano con redacción de fácil comprensión en letra legible y contendrá como mínimo la identificación de quién vende, quién fabrica, importa o distribuye, la identificación del bien con las especificaciones técnicas necesarias para su individualización, condiciones de uso, instalación y mantenimiento, que por lo general están en el manual de garantía, y las condiciones de validez de esa garantía y su plazo de extensión. Para cuando se tratara de un vicio o defecto, este certificado de garantía debe incluir cuáles serán las condiciones de reparación con especificación del lugar donde se hará efectiva. La falta de notificación no libera al fabricante. Una vez llevado a reparar por la garantía, se debe además otorgar una constancia de reparación en la cual el consumidor se informe de cuál es la naturaleza de reparación que se llevó a cabo, cuáles fueron las piezas reemplazadas o reparadas, si eran nuevas o usadas, por ejemplo, la fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa a los efectos del cómputo restante de la garantía legal y la fecha de devolución de la cosa al consumidor. ¿Por qué es importante fecha de entrega y fecha de devolución? Porque se relacionan con la caducidad. Es decir, el artículo 16 impone que el tiempo entre el cual el consumidor esté privado del uso de la cosa en garantía por cualquier causa relacionada con su reparación debe computarse como prolongación de la garantía legal. A partir de allí puede haber que el bien se repare satisfactoriamente o no. Si la reparación es no satisfactoria, en ese caso se habilita un nuevo elenco de opciones que tiene el consumidor, en el cual podrá pedir la sustitución de la cosa adquirida por otras idénticas características, o devolver la cosa en el estado que se encuentre, o bien obtener una quita proporcional del precio en el caso de que este vicio oculto o defecto se mantenga, pero que el consumidor quisiera quedarse con el bien adquirido. Si comparamos las opciones generales del artículo 10 bis con las nociones especiales de la reparación no satisfactoria, advertiremos que en el 10 bis se habilita al consumidor a obtener el cumplimiento como primera opción siempre que fuere posible. En el artículo 17, la reparación puede ser satisfactoria o insatisfactoria. El artículo 10 bis, en segundo lugar, habilita al consumidor a obtener un producto equivalente, que ya hemos dicho que es un equivalente en dinero, mientras que el artículo 17, en caso de reparación insatisfactoria, faculta la sustitución por otra cosa de idénticas características. Una segunda diferencia. Una tercera diferencia es que en el 10 bis se habilita al consumidor la rescisión del contrato de consumo con restitución y sin perjuicio de efectos ya producidos. En cambio, el artículo 17 expresamente dispone la rescisión del vínculo contractual a través de lo que sería la acción redebitoria, o bien habilita a quedarse con la cosa defectuosa, por tanto recepta la acción quanti minoris en el ámbito de defensa del consumidor. Por último, el 10 bis se habilita una acción de daños genérica, ya sea que se use o no se use cualquiera de las opciones anteriores, mientras que la acción de daños, en principio, en el ámbito de la reparación insatisfactoria o no satisfactoria, parecería ser solamente accesoria. El artículo 10 bis establece expresamente una cláusula de escape en el ámbito de la responsabilidad objetiva, que es el caso fortuito o fuerza mayor, mientras que el artículo 17 bis no dice nada, por lo tanto la mayoría de la doctrina interpreta que en realidad no tiene caso fortuito. Entonces, la primera solución sería que existe una relación de complementariedad en el artículo 10 bis y el artículo 17, y la segunda postura, que es de la mayoría de las doctrinas, sostiene que es una solución alternativa, es decir, que puedo o utilizar el 10 bis o puedo utilizar el 17. El distingo tiene varias diferencias, pero lo más relevante en el inciso B, cuando habla de producto equivalente o de idénticas características en uno y otro respectivamente. En las opciones hemos visto que el 10 bis autoriza la rescisión, mientras que el 17 habilita la acción redebitoria, que es la rescisión propiamente dicha, como también la acción estimatoria. Otra diferencia es que mientras en el 10 bis la acción de daños puede ser autónoma, en el 17 solamente puede ser accesoria. En el 10 bis se habilita como única vía de escape el caso fortuito, mientras que en la segunda hay silencio del legislador, lo cual le permite interpretar que no se aplica el caso fortuito. Como ejemplo, en el ámbito de derecho comparado, el artículo 16 del régimen de defensa del consumidor de Colombia establece que el productor o proveedor se exonera
de la responsabilidad cuando, y establece muchas más opciones que la que nuestro propio régimen especial contiene. Así, por ejemplo, por un lado, no solo recepta la fuerza mayor el caso fortuito, sino que además agrega el hecho de un tercero, el uso indebido del bien por parte del consumidor, por ejemplo, cuando actúa con dolo culpa, y 4, que el consumidor no atienda las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual de garantía o en el manual de uso del producto. Como un simple golpe de ojo podemos advertir que las vías de escape para el proveedor o productor en el ámbito del derecho colombiano son mucho más amplias que el del derecho argentino. En materia de vicios redebitorios, la aplicación de las disposiciones precedentes no opta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redebitorios. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque va a ser objeto de una clase posterior. Y creo que con esto vamos a terminar. Muchas gracias.